platicamos en la clase anterior. En la clase anterior ustedes recordarán que hicimos una revisión del programa de estudio, es decir, el pensum de estudios de lo que abarcará nuestra materia de Derecho Procesal Administrativo durante el desarrollo de todo este semestre. Asimismo, en la clase anterior vimos algunas definiciones de lo que es el Derecho Procesal Administrativo y asimismo algunas diferencias que tiene con el procedimiento administrativo, que siempre es lo primero a tratar en una conferencia. Vamos a mostrar la presentación anterior, aún no la hemos subido al portal, pero ya la vamos a subir próximamente. Perdone, licenciado, la interrupción. Compañeros, por favor, colaboren en apagar sus micrófonos, están interfiriendo. Perdone usted, licenciado, gracias. Gracias, muy amable ahí por el recordatorio. Bien, también solo les indico, compañeros, que si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta, ahí sí libremente puede encender su micrófono y formular cualquier pregunta, es bienvenida. Nadie se vaya a sentir mal, nadie tener alguna pregunta, la puede formular, que ese es nuestro trabajo como docentes, poder responder con toda la paciencia, prudencia y respeto debido cualquier interrogante, duda o pregunta que ustedes tienen. Entonces, hecho ese recordatorio, en la clase anterior formulamos una pregunta. En este caso, ¿qué es el Derecho Procesal Administrativo y qué áreas de estudio comprende esta materia? Y dimos una definición, en este caso la definición del doctor Hugo Calderón, quien nos indica que el Derecho Procesal Administrativo es la rama de las ciencias jurídicas que estudia los principios y las normas que regulan los procesos judiciales de jurisdicción privativa y procesos en materia administrativa, es decir, la vía judicial. El proceso de lo contencioso administrativo, el proceso económico coactivo y el juicio de cuentas. También estudia la actitud de las partes dentro del proceso judicial. Dijimos que esta es una definición de las muchas que tienen diversos autores, tanto guatemaltecos como extranjeros, y nuestro programa de estudio tiene una gran cantidad de libros, una bibliografía, la cual es idónea. Cualquiera de esos libros es bueno, ustedes los pueden leer para poder adquirir también nuevos conocimientos y complementar lo que platiquemos acá en clase. De esta definición de derecho procesal administrativo, también dijimos nosotros que tiene algunos elementos individualizantes, como lo es que es una serie de principios y de normas jurídicas. Hablamos de algunas normas jurídicas que contienen derecho procesal administrativo, como lo es la ley de lo contencioso administrativo, entre otros. También dijimos en este caso que no únicamente vamos a estudiar lo que es el proceso contencioso administrativo, sino que también el económico coactivo y el juicio de cuentas, que si bien es cierto, allí no es un particular el que lo inicia en contra de la administración pública, pero por motivos académicos y hasta doctrinarios se estudia en esta área del derecho, que es el derecho procesal administrativo. Y también dijimos que también hay actitudes de las partes que se deben de estudiar dentro de este proceso judicial. Únicamente les pido nuevamente que apaguemos los micrófonos porque tenemos allí mucha interferencia. Bien, acá ya los desactivamos. Entonces, únicamente vuelvo a reiterar dos recordatorios. Número 1, todos apaguen el micrófono, por favor. Y número 2, si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta, siéntase en la libertad de poder formular cualquier pregunta o duda, son bienvenidas y vamos acá a responder a cada interrogante que ustedes tienen. Bien, entonces vamos a iniciar con el tema del día de hoy. El primer gran tema que abarca nuestra materia, el derecho procesal administrativo, es en cuanto al procedimiento administrativo. Ya anoche indicábamos en cuanto a una diferencia que hay entre lo que es el proceso administrativo y el procedimiento administrativo. Es muy importante captar la diferencia entre ambas instituciones jurídicas. El día de hoy vamos a recordar nuevamente esa diferencia entre lo que es proceso administrativo y lo que es el procedimiento administrativo.
Reitero, es el primer punto que tiene nuestro programa de estudios actualmente. Lo primero que tenemos que indicar, compañeros, es cuál es el objeto y el fin del derecho procesal administrativo. Y para ello podemos decir que el derecho procesal administrativo tiene por objeto y fin la protección de los administrados frente a la administración pública, así como mantener la eficacia del derecho administrativo a través de la función jurisdiccional. Vamos a explicar estos temas. Fíjense que nosotros tenemos que recordar... Perdón que lo interrumpa. ¿Será que lo que explica puede dejar la diapositiva? Con mucho gusto la vamos a regresar entonces. Solo, compañeros, les vuelvo a reiterar que por favor todos apaguen sus micrófonos porque es difícil que puedan escuchar todos los compañeros y hay 2 micrófonos encendidos. Entonces lo vuelvo a repetir, por favor todos apaguen su micrófono. Bien, acá está la diapositiva. Entonces, acá vamos a recordar un poco de lo que era la teoría del Estado o la teoría general del Estado. Fíjense ustedes que el Estado como una institución tiene por finalidad, en este caso, el bien común. Por ejemplo, el Estado de Guatemala indica nuestra Constitución Política de la República de Guatemala que uno de los objetivos o de sus finalidades es el bien común. Es decir, que en este caso... En este caso, el bien común tiene que ver con todas aquellas condiciones que hacen posible que el ser humano se pueda desarrollar libremente. Por ejemplo, una de las funciones para que el Estado cumpla con esta finalidad es que haya seguridad y justicia. Si un Estado no tiene un poder judicial independiente, un poder judicial imparcial, lo que va a imperar va a ser la anarquía. Volveríamos a la época de los linchamientos, volveríamos a la edad de piedra y cada quien haría justicia por su propia mano. O, por ejemplo, lo que ahí sucedería es la ley del más fuerte. En este caso sería un Estado de fuerza y no un Estado de derecho. Entonces, la finalidad del Estado es el bien común, que exista justicia, que exista seguridad. Modernamente, también los Estados han ido adquiriendo otras funciones subsidiarias. Por ejemplo, la salud y la educación es una función subsidiaria del Estado, de tal cuenta que cuando alguien necesite tratamiento médico o cuando alguien necesite acceder a la educación, la pobreza o la extrema pobreza no sean una limitante a dicha situación, sino que el Estado de educación pública de calidad, que el Estado también de salud pública de calidad. Por ejemplo, la Universidad de San Carlos es un ejemplo que el Estado tiene como objetivo brindar educación pública de calidad. Nótese también que muchos de los problemas que lamentablemente agobian a nuestra sociedad, nótese que muchos de los flagelos que actualmente azotan a nuestra sociedad es porque el Estado no brinda servicios públicos de calidad. Cuando no se brinda educación pública de calidad, ¿qué es lo que sucede? Bueno, hay una serie de problemas de desempleo, de ignorancia, surgen las pandillas, las maras, es decir, tanto problema que lamentablemente azota a nuestra sociedad. Cuando no existe salud pública de calidad, bueno, las consecuencias son hambruna, son enfermedades, epidemias, etcétera. Entonces, muchos de los problemas es porque el Estado no brinda servicios públicos de calidad. El derecho administrativo, una de sus áreas de regulación son los servicios públicos y también podemos ver cómo a raíz que el Estado no cumple con lo que indica la Constitución Política de la República de Guatemala o cumple parcialmente, por ello es que los servicios públicos no se le brindan a la población de calidad. Otro ejemplo también muy sencillo que podemos mencionar, pero no por ello menos importante, es el Código Municipal. Fíjense ustedes que el Código Municipal no indica expresamente, por ejemplo, que una población tenga derecho al agua potable o que hable del agua potable en términos generales. El Código Municipal es más directo porque indica que una municipalidad tiene la obligación de brindar un servicio de agua potable clorada. Es decir, si en una aldea
si en una colonia, en un municipio o hasta en un condominio no hay agua potable o no hay agua purificada o agua clorada, esto es un defecto que indica que las municipalidades no están cumpliendo con lo que establece el Código Municipal y menos con lo que se indica en la Constitución Política de la República de Guatemala. Pero, ¿por qué digo esto? Porque vean, acá está. Decíamos que la teoría del Estado indica cuáles son las funciones del Estado, pero cuando se abusa del poder, cuando el poder se desvía o cuando el poder se utiliza para un beneficio propio del funcionario o del empleado público, una primera defensa que tiene el ciudadano es precisamente el derecho procesal administrativo. Por ello se dan cuenta, acá dice que el objeto y fin es la protección de los administrados frente a la administración pública, porque cuando la administración pública, llámese municipalidades, ministerios, secretarías de Estado, gobernaciones, etcétera, están abusando del poder, están ejecutando actos ilegales, están emanando resoluciones ilegales, la primera defensa que tiene el ciudadano es el derecho procesal administrativo. Entonces, en primer lugar, al derecho procesal administrativo, podemos, en este caso, etiquetarle un objeto o un fin que es la protección de los administrados frente a la administración pública. ¿Quiénes son los administrados? Somos todos los habitantes de la República de Guatemala, somos todos los que necesitamos salud pública de calidad, que necesitamos carreteras, necesitamos escuelas, necesitamos servicios de agua potable, de telefonía, etcétera. Entonces, todos los habitantes de la República tenemos como una primera protección en contra de los abusos de la administración pública al derecho procesal administrativo. Porque reitero, cuando el Estado deja de funcionar de conformidad con lo que preceptúa la Constitución Política de la República de Guatemala o el resto del ordenamiento jurídico, en ese caso el administrado, el habitante del territorio nacional puede acudir a la vía del derecho procesal administrativo. También, siguiendo esta definición, tenemos que decir que el derecho procesal administrativo trata de mantener la eficacia del derecho administrativo a través de la función jurisdiccional. Vamos a explicar la segunda parte. Eficacia del derecho administrativo. Anoche explicábamos que muchos de los males que aquejan a nuestra sociedad es por la mala administración y es por la mala administración pública. Decíamos que la administración se puede dar tanto en la iniciativa privada como en la administración pública, pero la diferencia es que si la mala administración es en una empresa, quien va a sufrir las consecuencias únicamente va a ser el fundador o el propietario de la empresa, no así la colectividad. Pero cuando hay defectos o problemas en la administración pública, los que vamos a sufrir somos todos los ciudadanos. Entonces, debido a la mala administración pública es que tenemos muchos problemas. No hay agua potable clorada en todas las colonias porque hay una administración pública mala. No hay escuelas bien construidas en las aldeas de las montañas lejanas de nuestro país porque hay una administración pública mala. No hay, por ejemplo, subestaciones de la Policía Nacional Civil en los caseríos más alejados de la ciudad capital porque la administración pública no se ha aplicado de una manera correcta o de una manera idónea. Entonces la administración pública puede ser buena o puede ser mala y así van a ser las consecuencias que tiene. Pero también la administración pública a veces es incorrecta, es deficiente, porque no se respeta el derecho administrativo, que es lo que está relacionado con nuestro tema. Cuando el funcionario o el empleado público no cumple con lo que dice la Constitución Política de la República de Guatemala, cuando no cumple con lo que dice el Código Municipal, cuando no se cumple con lo que dice la Ley Orgánica de la Policía Nacional Civil, etcétera, entonces lo que se está dando es una inobservancia del derecho administrativo, porque las normas administrativas no se están cumpliendo. Otro ejemplo sencillo que también poníamos anoche era el tema de los pasaportes. Qué lamentable que para obtener un pasaporte tengamos que esperar 3, 4 o 5 meses, cuando un pasaporte al ciudadano le debería ser entregado en un tiempo razonable, en un día o en horas, tal y como es con
las licencias de conducir vehículo, que en 1 hora usted sale con su licencia. Así era antes el tema de los pasaportes. En 1 hora usted salía con su pasaporte y podía viajar. Pero en este caso, ¿por qué existe un trámite engorroso, tardado? ¿Por qué no hay máquinas para imprimir pasaportes? ¿Por qué hay lentitud? Bueno, porque en este caso no se ha respetado el derecho administrativo. No se ha cumplido con los principios del derecho administrativo, no se ha cumplido con la celeridad, no se ha cumplido con la debida diligencia. Y como no se cumple con el derecho administrativo, ahí están las consecuencias. Pasaportes a los 2, 3, 4 o 5 meses, entre otros problemas que podemos ver. Otro problema que a diario lo podemos ver y que también se relaciona con que el derecho administrativo no se está aplicando, no se está observando por parte de los funcionarios y empleados públicos que elaboran, valga la redundancia, en la administración pública. La falta de agua. Es vergonzoso que aún en ciudades grandes o en cabeceras departamentales, a estas alturas del siglo XXI, no haya agua potable las 24 horas del día. Es lamentable que en algunas colonias, inclusive el departamento de Guatemala, haya agua, pero esta agua va con tierra, con parásitos, con gusanos. Esto es algo vergonzoso. A eso se le llama subdesarrollo o tercer mundo. Y reitero, tal vez nosotros en determinado momento nos acostumbramos a eso, pero esto no es normal. Fíjense que inclusive yo también acepto que puede ser un problema cultural, porque los extranjeros, por ejemplo, cuando vienen a Guatemala, ¿qué le dicen a uno? Tan bonita que es Guatemala, los volcanes, el lago de Atitlán, Antigua Guatemala, etcétera. Pero, ¿qué es lo que le dicen a uno? Hay un gran problema, que cuando uno nomás sale del aeropuerto, empieza a ver suciedad y basura en las calles. Nosotros tal vez eso lo veamos normal, pero reitero, compañeros, eso no es normal. Que no haya agua potable, que haya suciedad en las calles, que haya basura, que no hayan escuelas dignas, eso no es normal. Eso en primer lugar es culpa de funcionarios y empleados públicos que a lo mejor han robado fondos públicos, y en segundo lugar a que no se observan los principios propios del derecho administrativo, que es nuestro tema. Entonces reitero, cuando el funcionario público no observa, no respeta, no aplica lo que es el derecho administrativo, ¿cuál es la primera protección que tiene? Bueno, es de lo que estamos hablando, el derecho procesal administrativo. Acá está en la segunda parte, dice, así como mantener la eficacia del derecho administrativo a través de la función jurisdiccional. Vamos a poner un ejemplo. Si un ciudadano guatemalteco quiere construir un edificio, ya ha cumplido con la licencia municipal, un estudio de impacto ambiental y demás trámites burocráticos. Pero la administración pública, en este caso, por ejemplo, una municipalidad abusivamente le está ordenando la demolición de ese edificio. En este caso, ¿el qué va a hacer? Primero, recursos administrativos. Allí mismo en la municipalidad, él va a presentar escritos, va a presentar memoriales impugnando esa resolución. Pero si ahí él no logra obtener justicia, entonces él se va a ir a la vía del proceso contencioso administrativo. Este es un ejemplo, que el derecho procesal administrativo también sirve para mantener la eficacia del derecho administrativo, porque en este caso la eficacia del derecho administrativo se ha vulnerado, se ha violado. Una municipalidad de manera abusiva quiere votar o quiere demoler un edificio que al ciudadano le ha costado. Entonces, él va a acudir a esta vía del derecho procesal administrativo, pero ya no lo va a hacer allí en la municipalidad o en una dependencia administrativa. Lo va a hacer en este caso ante un órgano jurisdiccional que se llama Sala de lo Contencioso Administrativo. Entonces, acá podemos ver cómo la función jurisdiccional, que es la que desarrollan o la que ejecutan concretamente los tribunales de justicia, llámese juzgados de paz, juzgados de primera instancia, salas de la Corte de Apelaciones. En este caso, la función jurisdiccional se va a tratar que mantenga la eficacia del derecho administrativo, que es el que no ha observado o con el cual no ha cumplido el ciudadano o el habitante de la República de Guatemala. Fíjense que ya hay algunas preguntas acá en lo que es el chat. Las vamos a ir respondiendo, pero reitero, si alguien tiene alguna duda o pregunta, también puede
libremente abrir el micrófono y formular cualquier tipo de duda. Entonces tenemos, indica... En el caso de que algún edificio privado de oficinas que tiene su propio pozo, pero el agua no es clorada y tiene aditamentos que no la hacen potable, en este caso, tiene alguna injerencia a la municipalidad y en este caso procede a hacer alguna denuncia a alguna institución. Bueno, acá lo que sucede es que más parece un problema de derecho privado, llámese de derecho civil o bien de derecho de carácter inmobiliario. Porque recordemos que las municipalidades, no por lo regular, siempre van a distribuir el agua potable por medio de la tubería municipal, etcétera. En ese caso, sí, la municipalidad es la directamente encargada de surtir el fluido de agua potable clorada, valga la redundancia. En este caso, cuando es un edificio privado, cuando es propiedad privada, ahí sí hay problema, porque habría que ver si es propiedad horizontal. Cuando es propiedad horizontal, la misma escritura por medio de la cual se constituyó esa propiedad horizontal, allí tiene alguna cláusula donde indica la salida, inclusive algunos casos los deriva a lo que es un juicio sumario del ramo civil, pero reitero, en primer lugar hay que ver el contrato societario, hay que ver si hay propiedad horizontal o qué es lo que allí está sucediendo. Se podría denunciar a una persona porque aunque sea un edificio privado, esté surtiendo agua potable contaminada, efectivamente se puede, hay tipos penales, un delito de contaminación, etcétera, hay varios delitos o faltas ahí en el Código Penal que se pueden aplicar, pero yo diría que este caso sí se sale un poco de nuestra área del derecho procesal administrativo, porque aquí estamos viendo al administrado en contra de la administración pública, ¿verdad? En algunos casos es al revés, porque también dijimos que nuestro curso abarca el juicio de cuentas y el económico coactivo, pero en este caso sí la pregunta del compañero tiene que ver más que todo con lo que es el derecho civil, con el derecho de carácter privado, que también da algunas vías para solucionar este problema. Indican, bueno, esta nos pregunta, dicen, lo de la basura es cuestión de la gente, el funcionario no va a tirar la basura. Sí, de dos vías. En primer lugar, es problema de una persona que individualmente tiene una cultura de suciedad, de tirar basura en la calle. Ese es un acto reprochable, pero también hay una inacción o hay una desidia por parte de la administración pública que tiene la función de tener un tren de limpieza municipal. Es decir, acá la responsabilidad es de doble vía, pero también reitero, en este caso, una municipalidad que no tenga un tren de limpieza, de recolección y disposición de basura, también está incumpliendo con lo que le ordena el Código Municipal. Indican en cuanto a los condominios, ¿quién es el encargado de verificar los servicios de agua? Depende del tipo de propiedad que se esté, en el cual se esté, depende el tipo de propiedad en la cual habite una persona. Habría que ver si el pozo de agua potable es propiedad del condominio o bien lo maneja una empresa privada o está subcontratado o bien hay una asociación de vecinos, depende. Pero en este caso, reitero, nuestro curso es directamente sobre los servicios públicos porque estamos estudiando derecho procesal administrativo. Hay un tema que sí puede ser hasta objeto de tesis, y es en este caso que las municipalidades, ¿verdad? A todos nos cobran el impuesto único sobre inmuebles, YUSI, pero que en un condominio por lo regular el YUSI va a ser bastante elevado, pero sin embargo la municipalidad se desentiende. Dicen, no, como es privado, ahí no, yo no asfalto, no hay plan de bacheo, menos me meto con el agua potable. Si quieren, piden la intervención y que el consejo les resuelva su solicitud, pero este sí es un punto muy interesante, ese abandono que hay por parte de las municipalidades hacia algunos condominios o áreas, entre comillas, privadas, que sí requieren que la municipalidad pueda involucrarse en lo que es la prestación de servicios públicos, sobre todo cuando es a solicitud de la misma comunidad. Indica la siguiente pregunta. Disculpe, solo si puede repetir el ejemplo en que entra el proceso contencioso administrativo. Con mucho gusto. Cuando se ha
se ha construido un edificio, ese era el ejemplo, y en este caso una municipalidad está ordenando demolerlo o botarlo, es decir, le ordena al ciudadano que pierda toda su inversión. En este caso, si se agotan todos los recursos administrativos, eventualmente el dueño del inmueble con una buena asesoría, con un abogado experto en derecho procesal administrativo, podría iniciar inclusive un proceso contencioso administrativo. Acá en este caso vemos cómo entra en funcionamiento lo que es el derecho procesal administrativo por medio del juicio contencioso administrativo. El proceso contencioso administrativo, compañeros, es el proceso por excelencia objeto de estudio de nuestra materia, que es el derecho procesal administrativo. Ese era el ejemplo que poníamos. Vamos a buscar aquí más preguntas. Creo que no. Hablaban también del tema de los pasaportes. De ese ya hablamos bastante. Bien, pero voy a continuar. Si alguien tiene alguna pregunta, la puede formular ahora, compañeros. Una pregunta. Entonces, ¿sí? En el proceso contencioso administrativo es como que lo que nos queda cuando se hayan agotado todos los medios administrativos anteriormente. Es correcto. Es correcto. Cuando se ha agotado la vía administrativa, cuando hemos agotado los recursos administrativos que se interponen ante la misma administración pública, ya sea para que los resuelva la misma autoridad que dictó la resolución impugnada o bien su superior jerárquico, en este caso, la vía de protección que le queda al ciudadano para hacer que impere el derecho administrativo es el proceso contencioso administrativo. Por eso les decía que es el objeto de estudio por excelencia de nuestra materia. Muchísimas gracias, licenciado. Bien. Entonces vamos a... Buenas noches, una molestia. Mucho gusto, Eddie García, le saluda. Buenas noches, adelante. Para llegar al contencioso administrativo, ¿es requisito como tal agotar todo medio administrativo previo o se puede saltar uno de alguna manera directamente hasta el contencioso? Sí, ese es un tema que ya va a ser objeto cuando veamos el proceso contencioso administrativo. Pero según la doctrina, la regla general es que primero se agoten los recursos administrativos. Lo que sucede es que ya en la práctica la Corte de Constitucionalidad en ciertos aspectos ha abierto un poco la puerta por medio de su doctrina legal, pero ese va a ser objeto de estudio posteriormente. Ahora sí le digo de una vez que según la doctrina, por regla general, hay que agotar primero la vía administrativa para irnos a lo que es el proceso contencioso administrativo, que ya se va a ventilar ante un órgano jurisdiccional, es decir, ante una sala de lo contencioso administrativo. Bien, ¿alguna otra pregunta, compañeros? Bien, entonces vamos a continuar. Licenciado, en ese sentido me surge una duda. Digamos que en búsqueda de saltarse esas trabas, por decirlo de alguna manera, pero como la misma doctrina indica que deben de agotarse todos esos procesos administrativos previos, existe la posibilidad que por hacerlo después se le quede vedado el poderlo hacer de la forma adecuada, o no hay problema. Es correcto, es correcto. Esos son problemas muy técnicos que, digamos, en la práctica se suscitan, pero efectivamente, por ello es que en algunos casos la Corte de Constitucionalidad, cuando son derechos fundamentales, por ejemplo, el agua potable no está concebido por la Constitución como un derecho humano fundamental. Pero ustedes saben, compañeros, por lógica que un ser humano puede vivir sin electricidad, puede vivir sin vehículos, sin gasolina, pero sin agua potable no hay ningún pueblo que pueda vivir. Sin agua potable lo que hay primero van a ser epidemias, infecciones, pestes, etcétera, y por lo tanto el agua potable, aunque la Constitución no diga concretamente que es un derecho humano fundamental, la Corte de Constitucionalidad en estos casos ha ido abriendo la puerta porque una población sin agua simplemente lo que le espera es enfermedad y en último caso muerte. Entonces, eso es respondiendo un poquito la pregunta que usted formulaba. Bien, ¿alguna otra pregunta, compañeros, previo a continuar? Bien, vamos a continuar. Entonces, esto es un ensayo de definición del objeto y de la finalidad que tiene el derecho procesal administrativo. Entendámoslo también como una protección de los administrados, es decir, como una protección que tiene todo habitante de la República de Guatemala cuando la administración pública, por medio
de un acto o una resolución administrativa está cometiendo ilegalidades y está violando derechos fundamentales de la persona humana. También estamos entendiendo que el derecho procesal administrativo debe de mantener la eficacia del derecho administrativo, es decir, si un funcionario o un empleado público no quiere, no puede o no sabe observar los principios, las reglas del derecho administrativo, se le puede obligar por la fuerza, pero en este caso es la fuerza de la función jurisdiccional. Un órgano jurisdiccional, una sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo lo puede obligar a la fuerza que cumpla con sus obligaciones, que cumpla con los principios propios del derecho administrativo. Entonces, eso en cuanto a nuestro ensayo de definición, que el derecho procesal administrativo, reitero, es una protección y que también sirve para mantener la eficacia del derecho administrativo. Es decir, si la administración pública no quiere, entonces a la fuerza un órgano jurisdiccional puede hacer que cumpla con sus funciones. Esta fuerza, obviamente, no vayan a pensar ustedes que es la fuerza de las armas, o sea, una fuerza violenta, no, es la fuerza del derecho, la fuerza de las leyes, y por medio de un proceso contencioso administrativo, ahí se le puede obligar a la administración pública que cumpla con sus obligaciones. También acá estamos hablando, compañeros, que este tema de esta diferencia entre lo que es el proceso y el procedimiento administrativo, los cuales son objeto de estudio de la materia de derecho procesal administrativo, tiene una dinámica. Es decir, esta dinámica es ciertas fases, cierto movimiento que se va viendo ahí en la práctica administrativa o bien tribunalicia todos los días. Y lo hemos subdividido en tres partes. La primera indica que los actos o resoluciones administrativas pueden impugnarse por medio de los recursos administrativos de carácter no jurisdiccional. Acá nos vamos a detener. Es la pregunta que hacía un compañero con anterioridad. Si la administración pública, entiéndase la municipalidad, la Dirección Departamental de Educación, llámese, por ejemplo, una gobernación, llámese Dirección General de la Policía Nacional Civil, me está perjudicando con un acto o con una resolución arbitraria o ilegal, ¿qué puedo hacer yo ciudadano? ¿Qué puedo hacer yo habitante de la República de Guatemala? Bueno, ese acto o esa resolución administrativa yo la puedo impugnar, es decir, yo me puedo oponer a ella porque me está causando un agravio. Nótese que utilizamos impugnar como sinónimo de oponerse, como sinónimo de decirle a la administración que me está a mí vulnerando un derecho y por lo tanto yo solicito que reconsidere ese acto o esa resolución dictada y que en este caso la revoque y que resuelva de conformidad a derecho. Aquí volvemos a la diapositiva, que era lo que pedía un compañero acá en el chat. Entonces, los actos o resoluciones administrativas pueden impugnarse. Es decir, el ciudadano puede oponerse. ¿Por medio de qué? Bueno, por medio de los recursos administrativos de carácter no jurisdiccional. ¿Qué significa esta última parte? Significa que los recursos se deben de interponer o presentar, pero ante una dependencia de la administración pública, no ante un juzgado, ante un tribunal o ante una sala de apelaciones. Es decir, no se presentan ante el Poder Judicial, ante el organismo judicial, sino que se van a presentar ante una autoridad administrativa. Por ejemplo, compañeros, si a mí me está perjudicando una resolución de un juzgado de asuntos municipales, bueno, yo podría pedirle al Consejo Municipal que analice o que estudie lo que el juzgado está resolviendo. Ese podría ser un ejemplo muy doctrinario. Por ejemplo, si un director departamental de educación a mí me está perjudicando, por ejemplo, yo soy maestro en una escuela del área rural, y resulta que este director departamental me está trasladando, pero me está trasladando de manera arbitraria. Por ejemplo, yo resido en el municipio de Guatemala y me está queriendo mandar a dar clases hasta San Raimundo, Zacatepeques, es decir, 40 kilómetros de distancia de mi casa. Entonces, yo puedo presentar un recurso y este recurso se puede presentar ante ese director departamental de educación
o yo lo puedo presentar ante el ministro de Educación para que él evalúe si el director departamental está actuando o no de conformidad con la ley. Estos son algunos ejemplos, ¿verdad? Entonces decimos que se va a impugnar por medio de recursos administrativos de carácter no jurisdiccional porque no los conoce el organismo judicial, no los conoce ningún juzgado y ninguna sala, sino que los va a conocer alguna dependencia de la administración pública, municipalidades, ministerios, secretarías, etcétera. Entonces, esto, sí, adelante, compañero. Perdone, con el primer ejemplo que estaba dando, porque yo, bueno, no tuve un problema, pero, o sea, a la larga, por ejemplo, yo presté mi moto y a la persona que la presté le pusieron 2 multas, pero yo nunca supe esas 2 multas. Llegó a un juzgado municipal esas 2 multas, en teoría le avisaron a la persona, le notificaron como 3 veces, creo yo, sobre las multas que generaba interés, o sea, pero la dueña del vehículo era yo. Y eso fue generando interés hasta cuando yo supe, pues se imagina el monto que tuve que pagar, pues, pero no, o sea, como dueña y propietaria del vehículo, a mí no me notificaron nada. Sí, lo que sucede es que el problema acá que nos planteaba la compañera Catherine, creo que es el nombre, sí, esto es propio de una rama del derecho que se llama derecho administrativo sancionador, que en este caso la característica que tiene es que puede sancionar a un ciudadano con una multa o remisión o como le llamen en la práctica. En este caso, lo que habría que hacer es ir ante el juez de asuntos municipales y demostrarle en este caso que usted no iba manejando la moto, sino que era otra persona y que en ese caso la remisión o la multa le es atribuible a esa persona que iba conduciendo el vehículo. Pero para el ejemplo que estamos hablando hoy, el juez de asuntos municipales, él es una autoridad administrativa. Entonces, dependiendo lo que diga nuestro código municipal, ahorita no estamos aún en cuestiones técnicas del código municipal, solo son ejemplos para que ustedes entiendan por qué hay algunos medios de impugnación no jurisdiccionales y otros que sí son jurisdiccionales. Entonces, lo que dicta el juez de asuntos municipales, bueno, puede ser que yo me oponga, que yo impugne nuevamente ante el juez de asuntos municipales o bien ante el consejo municipal. Este es el ejemplo de recursos no jurisdiccionales, porque los va a conocer una autoridad administrativa, no un juez o un magistrado del organismo judicial, que es el ejemplo que nos daba ahí la compañera. ¿Alguien más había pedido la palabra, por favor? Sí, yo en función de su ejemplo que hablaba sobre el maestro, nosotros en el curso de flexibilidad de las leyes laborales se hablaba de que como cuando se hace la convocatoria no se estipula a qué sede se va a nombrar a este maestro, entonces muchas veces se toma ese punto de partida para que no pueda haber impugnación en decir de que porque era de la capital me mandaron hasta San Raimundo, sino que simplemente lo que se discutía en el curso era eso, ¿no? De que era parte de la flexibilidad de las leyes laborales el hecho de que como se hace convocatoria abierta, no se estipula específicamente a dónde se va a mandar a la persona, no hay forma de poderlo impugnar. Sí, lo que sucede, compañero, es que el ejemplo que usted nos pone es una convocatoria, es decir, ahí la participación es voluntaria. Cada quien de manera voluntaria puede decir, miren, yo participo en la convocatoria y sujetarse que lo manden a donde decida la autoridad administrativa. Pero el ejemplo que yo les decía es cuando, en este caso, una dirección de educación de manera arbitraria, sin consentimiento, sin preguntarle nada a un maestro, de un día para otro lo traslada, por ejemplo, de Guatemala a San Raimundo, Zacatepeques. Aquí no hubo convocatoria, aquí no hubo consentimiento, aquí no hubo libre albedrío, aquí lo que hubo fue una decisión arbitraria, ilegal, inhumana e irracional. Por ello es que en el ejemplo que yo les ponía, el maestro puede acudir a interponer un recurso administrativo, pero es distinto al ejemplo que ponía el compañero porque ahí hubo una convocatoria. El que participa en una convocatoria sabe a lo que se está metiendo. Por ejemplo, cuando yo participé en la convocatoria para ser juez de paz, yo estaba consintiendo que así como me podían dejar en la torre de tribunales, me podían mandar a Quiché, a San Marcos, a Petén o a donde estimara la Corte Suprema de Justicia. Ahí no hay problema porque libremente yo participé en un concurso por oposición. Ahora bien, si yo estoy trabajando en mi juzgado y resulta que el día de mañana la Corte Suprema de Justicia me dice, mire, usted ya no va a ser juez séptimo, a partir de mañana se nos va a Cobán, Alta Verapaz,
Esa sería un acto arbitrario e ilegal, porque yo no me sometí a ninguna convocatoria. Entonces, ¿qué haría yo? Plantear un recurso administrativo. Es de lo que estamos hablando el día de hoy, recursos administrativos que se interponen en contra de resoluciones administrativas, y quien va a conocer va a ser la administración pública, ya sea el mismo funcionario que emitió la resolución administrativa o bien su superior jerárquico, pero en este caso, reitero, acá aún no llegamos al organismo judicial, acá no llegamos a los tribunales de justicia, sino que nos quedamos allí en la administración pública. ¿Alguna otra pregunta? Sí, sí, licenciado, muy buenas noches. Buenas noches. Aquí le habla Gabriel. Fíjese que con lo mismo del Ministerio de Educación, hace un año parece que hubo una convocatoria donde se pudo agregarse varios maestros al renglón 011. Más sin embargo, a algunos maestros se le fue detenido su, ¿cómo le dijera? Se le detuvo su nombramiento. A muchos les vino y a algunos no les vino el nombramiento. En este caso entró la pandemia del COVID-19 y entonces quedó parado el nombramiento y les afectó mucho a varios maestros de que no les vino el nombramiento. Pasaron que como 5, 6, 7 veces que no les venía el nombramiento. Me imagino que a esos maestros les tuvo que afectar bastante el sueldo, porque al parar, si no venía el nombramiento, se les detuvo el sueldo. Entonces, en este caso, ¿qué se podría hacer? Sí, vea, compañero, es que la pregunta acá es bastante compleja, porque no me dejarán mentir los que son maestros. Los maestros en su pensum de estudios ahora tienen un curso de derecho, pero es derecho aplicado a la educación pública. Yo tuve la oportunidad de ver una compilación de leyes que tienen que ver con el Magisterio Nacional, y créanme, compañeros, que esa compilación de leyes parecía una enciclopedia. Yo lo que le dije al compañero maestro, le dije, mire, compañero, si a mí me hubieran preguntado toda esa compilación de leyes en materia educativa cuando me sometí a examen privado, no lo gano, porque es una serie de leyes, acuerdos, reglamentos, circulares, y cada año van cambiando. Recordemos que los maestros, ya cuando están 011, tienen un escalafón, pero hay varias formas de contratación, lamentablemente, porque también eso, compañeros, hay que decirlo, eso no es normal. Eso que haya 011, 022, 029, eso no es normal. Lo ideal sería que todos los que somos funcionarios o empleados públicos nos sometiéramos a un concurso por oposición y únicamente las mejores notas fueran contratadas, y de esa manera darle al pueblo de Guatemala un servicio de calidad. Porque voy a poner un ejemplo tal vez un poco cruel, pero imagínense, compañeros, ¿a quién le gustaría llegar a un hospital público y que lo atienda un médico que ganó los cursos en escuela de vacaciones? ¿A qué sindicado le gustaría que al momento de estar detenido lo atienda un abogado del Instituto de la Defensa Pública Penal que a duras penas sacó los cursos en escuela de vacaciones? Suena duro, pero es que eso, digamos, lo ideal sería que sean los mejores los que laboren en la administración pública. Regresando al ejemplo del compañero, eso da para aplicar leyes, reglamentos, acuerdos, revisar esa compilación de normativa jurídica en materia educativa. Pero recordemos que ahí también la pandemia vino a agravar un montón de situaciones, y lamentablemente por la pandemia también se cometen graves injusticias. En este caso, lo que habría que buscar es si aún hay tiempo, si aún hay plazo para poder interponer un recurso administrativo o no. Eventualmente se podrían ir hasta el amparo, pero recordemos que esto va prescribiendo. Entonces, ese sería el ejemplo. Reitero, habría que revisar toda esa normativa de carácter educativo. ¿Alguien más pidió la palabra, compañeros? Sí, licenciado, buenas noches. Le habla Lucía con una consulta. Cuando, por ejemplo, en el ejemplo que usted daba del profesor que quiere colocar su queja en el Ministerio de Educación, por ejemplo, ¿a qué oficina se aboca él? Cuando quiere colocar o interponer su queja, porque por lo mismo de que lo quiere mandar al exterior y él no participó en convocatoria.
Depende, porque depende en qué lugar esté, puede ser ante una dirección departamental de educación, puede venirse al Ministerio de Educación. Es que recordemos que el derecho administrativo es antiformalista. En este caso, nótese que los maestros tienen una doble calidad, porque por un lado son administrados, es decir, son ciudadanos que en este caso se les está vedando un derecho, pero también entran como parte ya de la administración pública porque son trabajadores del Estado. Va a depender en qué área se encuentre, y reitero, al leerlos esa compilación de leyes educativas que es extremadamente extensa. ¿Alguna otra pregunta? Licenciado, tengo una. Adelante. Un claro ejemplo del proceso administrativo es lo que le pasó a un amigo que hace poco él firmó contrato, hizo capacitaciones para receptor pagador de una entidad bancaria. A la hora de presentarse él a la agencia, la gerente le dijo que ya no le ofrecía ese puesto de receptor, sino que de asistente para gestor, para cobros. ¿Qué procede ahí? ¿En qué institución es? Es una bancaria. Pero es en el ámbito privado. Sí. No, ahí no cabe nada. Eso no es propio del derecho administrativo. En este caso, ahí lo que hay es la actividad de una empresa privada, una sociedad anónima de carácter bancario. En ese orden de ideas, ahí el derecho procesal administrativo no tiene nada que ver, porque estamos indicando que el derecho procesal administrativo tiene que ver con la administración pública, y en este caso del administrado en contra de la administración pública o viceversa. Ese es un problema de una institución privada, la cual tiene su propia normativa. Y el derecho laboral en este caso podría aplicar, pero para alguien que ya tiene la calidad de trabajador ya contratado. Bien, vamos a ver acá en el chat porque hay más preguntas. Indica executio del Poder Jurisdiccional, Braulio Gabriel. Efectivamente, esta executio del Poder Judicial, vamos a regresar a la diapositiva, compañeros. Está acá, vean. Vamos a regresar. Acá, donde dice, así como mantener la eficacia del derecho administrativo a través de la función jurisdiccional. Esa función jurisdiccional tiene varios poderes, ¿verdad? La notio, vocatio. Una es la executio, que significa ejecutar una orden que un juzgado está dando. Si un juzgado, en este caso podría ser una sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, le ordena a una municipalidad que deje de fastidiar a un ciudadano o que deje de intentar demoler un edificio, en este caso, si la municipalidad o el alcalde no quiere, el juez tiene la facultad y el deber de mandar a la Policía Nacional Civil o al Ejército de Guatemala a hacer por la fuerza que cumplan una resolución judicial. A eso se le llama executio, es decir, ejecutar una orden o la resolución de un juez. Indica más adelante, suena bien, pero eso de que se quejan por... Bueno, entiendo, pero esta no es una pregunta, es un comentario. Y vean, no lo quise decir de una manera abusiva o hiriente, ¿verdad? Porque acá tocaban el tema del examen de admisión. Lo que pasa es que, reitero, compañeros, según toda la doctrina, según los tratadistas, para poder uno desempeñar labores públicas, uno debe de someterse a un proceso de oposición y que sean las mejores notas las que participen. Y esta es una autocrítica para todos, para policías, para maestros, para jueces, para magistrados. El otro día, por ejemplo, hablando de jueces y haciendo una autocrítica, ya les contaba ayer que tengo el gran honor de ser juez. En Costa Rica, fíjense, compañeros, que los jueces del ramo penal, por lo menos, no todos, pero la mayoría, hablan otros 2 idiomas distintos al español. Por lo regular hablan alemán y francés o inglés. Imagínense ustedes un juez del ramo penal que hable alemán, es una eminencia, porque el derecho penal, su lenguaje es el alemán. En Alemania de ahí surge el mejor derecho penal, ¿verdad? Es como para un médico el idioma es el inglés, porque de Estados Unidos de allí viene la mejor medicina. Entonces, reitero, eso únicamente es una autocrítica que todo funcionario o empleado público que labore en la administración pública debe de laborar con excelencia. Y tenemos aquí más preguntas. Indican si es trabajador de PDH y cambian los perfiles de trabajo y obligan a los empleados a cambiar y firmar nuevos nombramientos y cambio de puestos, ¿qué procedería? Derecho laboral, irse a un juzgado de trabajo y de previsión social, porque acá lo que puede estar en juego son derechos laborales, es decir, de trabajadores.
Indica también, Lick, disculpe, los contratos que ya estaban firmados y despidieron a las personas por la pandemia. También esto puede ser materia, pero del derecho del trabajo, del derecho laboral, no del derecho administrativo, del derecho procesal administrativo. Bien, vamos a continuar porque el tiempo va avanzando. Entonces creo que ya ha quedado claro en este caso que la dinámica tiene un primer momento, que los actos o resoluciones administrativas cuando son abusivas, ilegales, cuando se violan derechos fundamentales, en este caso, el ciudadano, el administrado los puede impugnar, es decir, se puede oponer por medio de recursos administrativos de carácter no jurisdiccional. Aquí aún no llegamos a juzgados. La segunda fase de esta dinámica que venimos hablando es que estos recursos administrativos son del conocimiento de la propia autoridad que emitió el acto o la resolución en cuestión, o en su caso de su superior jerárquico. Un par de ejemplos prácticos. Si el alcalde municipal a mí me resolvió en contra, a mí me está negando lo que yo estoy solicitando, ¿ante quién podría yo impugnar? Bueno, ante el Consejo Municipal, para que el Consejo en pleno conozca y confirme, modifique o revoque lo que resolvió el señor alcalde municipal. Si un director departamental de educación estimo que está cometiendo un acto o está dictando una resolución ilegal, arbitraria, que se encuentra fuera de los cánones del derecho administrativo, ¿yo qué puedo hacer? Bueno, a lo mejor yo puedo presentar un recurso administrativo ante el ministro de Educación. Si el señor gobernador está cometiendo un acto o está dictando una resolución ilegal, ¿yo qué puedo hacer? Bueno, interponer un recurso ante su persona o bien ante lo que es el presidente de la República de Guatemala. ¿Por qué les puse estos ejemplos? Porque es esta fase B de esta dinámica, que ese recurso administrativo lo puede conocer, es decir, lo puede resolver el propio funcionario o empleado público, en este caso la autoridad, que en este caso dictó esa resolución, o bien lo puede conocer su superior jerárquico. Nótese también, compañeros, que en este curso, cuando nos refiramos nosotros a autoridad, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos acá? Autoridad, entendamos funcionario y empleado público. Toda aquella persona que es parte de la administración pública, que por lo regular van a ser funcionarios públicos, porque recordemos que un funcionario es el que detenta el poder, el que ejerce dirección o liderazgo, y que en este caso va a ser el que puede dictar resoluciones ilegales o arbitrarias, o bien ejecutar actos administrativos ilegales, el funcionario público. Porque, por ejemplo, va a ser bien difícil, compañeros, que un agente de Policía Nacional Civil, que tiene como superior jerárquico a un subinspector, a un inspector, a un oficial tercero, un oficial segundo, un oficial primero, va a ser bien difícil que él por sí mismo ejecute un acto administrativo ilegal o dicte una resolución administrativa ilegal. ¿Quién sí puede, en este caso, ejecutar ese acto o dictar esa resolución? A lo mejor el jefe de una comisaría, es decir, un comisario de la Policía Nacional Civil, o a lo mejor puede ser un subdirector de la Policía Nacional Civil, o en última instancia, el director de la Policía Nacional Civil. Recordemos que según la ley orgánica de la Policía Nacional Civil, esto tiene rangos, es una jerarquía. Entonces, en este caso van a ser funcionarios los que detentan poder, por lo regular quienes van a dictar resoluciones ilegales o van a ejecutar actos arbitrarios, y por lo tanto, en contra de quienes se va a interponer un recurso administrativo, ya sea para que lo conozca la propia autoridad o para que lo conozca su superior jerárquico. Acá nos vamos a detener para poner un ejemplo. Solo acá en el chat alguien pone autoridad es igual funcionario público. ¿Cuál es el otro sinónimo en derecho administrativo? Es lo que decíamos, que en la doctrina y también en la ley, cuando se usa el término autoridad, tenemos que entender un funcionario o un empleado público. Por lo regular en la práctica va a ser un funcionario público, porque es el que tiene poder de toma de decisiones, es el que puede dar órdenes. Entonces, pero es sinónimo autoridad a funcionario o a empleado público. También esta pregunta la formulan mucho en derecho penal, porque recordemos que hay algunos tipos penales que pueden ser cometidos por funcionario o empleado público, pero algunos delitos dice autoridad. Entonces ya la doctrina y también la Corte de Constitucionalidad se ha encargado de ir resolviendo esos asuntos. Bien, vamos a continuar entonces.
Lick, disculpe. Adelante. Este recurso administrativo que menciono, que se presenta ante el superior jerárquico, ¿cómo se llama? ¿Ante el superior jerárquico? El recurso administrativo que se presenta ante el superior, ¿cómo se llama ese recurso administrativo? ¿Tiene un nombre en particular? Depende. Por ejemplo, lo que pasa es que el nombre genérico es recurso administrativo, ya sea lo conozca la misma autoridad, el mismo funcionario, o lo conozca su superior jerárquico, pero depende si estamos hablando de ley de lo contencioso administrativo, si estamos hablando de código municipal, si estamos hablando de leyes educativas, así será el nombre, podría ser reposición, revocatoria, pero eso va a depender en qué ley estemos. Y va a ser objeto también de nuestra clase. Bien, de acuerdo, gracias. Continuamos entonces. También siguiendo esta dinámica, tenemos lo siguiente, que el proceso contencioso administrativo se convierte en el medio de control jurisdiccional por excelencia. Acá nos vamos a detener. ¿Por qué decimos que es por excelencia? Porque, reitero, eso lo vamos a ver en la doctrina, que este proceso contencioso administrativo es el administrado en contra de la administración pública. Es decir, va a ser el administrado, el habitante de la República, por ejemplo, en contra del ministro de Educación, en contra del director de la Policía Nacional Civil, en contra del director de la Escuela Politécnica, en contra del ministro de Ambiente, en contra del rector de la Universidad de San Carlos, etcétera. Estamos hablando en este caso que es contencioso administrativo, es el proceso por excelencia, porque es el administrado en contra de la administración pública. Y también decimos que es sobre los actos y resoluciones ilegales de la administración pública. Es decir, en esta dinámica hay una condición única, una condición sine qua non. Tiene que existir un acto o una resolución ilegal. Es decir, una resolución ilegal podría ser una que dicte el director de la Policía Nacional Civil. Un acto administrativo ilegal podría ser el que está ejecutando un alcalde municipal. Pero si no hay un acto o una resolución administrativa ilegal, tampoco se podrían interponer recursos administrativos. Entonces, siempre vamos a hablar de ilegalidad, de arbitrariedad, de violación o vulneración de derechos fundamentales, de violación de la Constitución Política de la República de Guatemala, etcétera. Esto es muy importante, que una condición sine qua non, una condición indispensable, lo va a hacer que exista un acto o una resolución ilegal, en este caso emanada de alguna autoridad que sea propia de la administración pública. ¿Le hago una pregunta? Adelante. Este es un caso real. A una municipalidad uno le solicita que haga una inscripción de derechos de posesión que fue adjudicada en pago en un proceso civil. Viene la municipalidad y simplemente no hace la inscripción. Se le entrega el aviso municipal, y simplemente no lo hace. Entonces, ahí caeríamos en lo que usted dice: si no hay una ilegalidad, si no hay una resolución ilegal, pues en este caso no hay absolutamente nada, pero tampoco hay un cumplimiento de un procedimiento administrativo propio de la municipalidad. Sí, ¿Qué procede ahí? Lo que sucede es que este ejemplo no es de derecho procesal administrativo. Este ejemplo es de lo que es derecho civil, porque acá ya hay una resolución de un juzgado del orden civil. Cuando ya hay un juzgado de paz o de primera instancia o una sala de la Corte de Apelaciones que integran el organismo judicial, es decir, el Poder Judicial de Guatemala, ahí ya no hablamos de derecho administrativo. Ahí lo que ya hay es un proceso judicial. En este orden de ideas, ahí la facultad que tiene el juez del orden civil es certificarle lo conducente, en este caso, a quien no quiere cumplir con esa orden judicial, para que el Ministerio Público lo investigue. Puede ser un delito de desobediencia, puede existir incumplimiento de deberes o bien alguna otra clase de delitos, pero aquí reitero, ya estamos fuera
del campo del derecho procesal administrativo porque aquí hay una labor jurisdiccional. Acá el juzgado, para practicar la executio, que era lo que acá el compañero ponía en el chat, en este caso, por lo regular un juzgado, las órdenes las va a dar bajo apercibimiento. Se dice que el juzgado de instancia civil resolvió ordenarle al registrador que ejecute tal acto bajo apercibimiento, que si no cumple se le va a certificar lo conducente por el delito de desobediencia o bien otros delitos que pudieran estar cometiendo. Y automáticamente cuando un funcionario público, cuando alguna autoridad de la administración pública se le está dando un apercibimiento que se le va a certificar lo conducente, inmediatamente cumple con la orden, ¿verdad? Porque ahí sí se sabe que o cumple o lo contrario podría ser la cárcel o por lo menos una pena de multa. ¿Alguien más pidió la palabra? ¿No? Una pregunta, entonces, ¿sí? Un ejemplo de un proceso administrativo sería el caso, por ejemplo, de los finiquitos que tienen que entregar en los casos de despido o renuncia en el Estado, que por lo general la parte de inventario siempre entregan un documento y supóngase que no sé si hay un tiempo establecido para poder entregarlo, pero digamos que ha pasado ya un año desde que se dio el proceso de renuncia y despido y aún así todavía no han emitido esa solvencia que retiene todo el proceso para que le paguen a uno sus prestaciones. ¿Ahí entraría un proceso administrativo? Sí, solo únicamente una aclaración, compañeros. Todo lo que venimos hablando, y más adelante vamos a explicar, de los maestros, de la municipalidad, del que no le dieron su finiquito, todo esto son procedimientos administrativos. Son procedimientos administrativos porque aún no hemos llegado a la vía judicial. Ya cuando nos vamos a lo judicial, al proceso contencioso administrativo, ahí sí ya es un proceso administrativo, pero vamos a explicar eso más adelante. Solo reitero, hasta acá hemos hablado solo de procedimientos administrativos, el tema del agua potable, el tema de las municipalidades, etcétera. En este caso, esa sucesión de actos, de entregarle un documento a alguien, llámese finiquito, cualquier nombre que le quieran poner, eso es un procedimiento administrativo, pero que podría llegar hasta un proceso del ramo laboral, que ya es cuando es el trabajador en contra de un patrono. Esa sería la respuesta. Veamos en el chat, indican, en el caso de los registradores, bueno, esto ya lo habían indicado, si el funcionario fuera el superior en jerarquía, entonces, ¿cuándo se presenta ante él para que resuelva? Bueno, dependiendo en qué ley nos encontramos, código municipal, etcétera, lo va a conocer el mismo funcionario y después nos iríamos al contencioso administrativo ya en la vía judicial. Y alguien indica que continuemos, así avanzamos. Bueno, le vamos a hacer caso, vamos a continuar. Entonces, compañeros, estamos diciendo que hay una dinámica. Está aquí en la literal C, que el proceso contencioso administrativo se convierte en el medio de control jurisdiccional por excelencia sobre los actos y resoluciones ilegales de la administración pública. En conclusión, debe de existir un acto o una resolución ilegal arbitraria en el cual no se observa los principios del derecho administrativo, en el cual no se respeta lo que indica el ordenamiento jurídico para poder impugnarlo. En este caso, aquí ya estamos hablando de un proceso que es en la vía judicial. Solo me voy a detener acá. Entonces, ¿qué es? La dinámica. En primer lugar, actos o resoluciones administrativas. Hasta acá todo esto es un procedimiento administrativo. Un recurso administrativo ante la propia autoridad que lo dictó la resolución o ante su superior jerárquico. Nótese que acá es procedimiento administrativo. Acá, en la fase B, acá ya indicamos que esos recursos administrativos los va a conocer la misma autoridad o su superior jerárquico. Hasta aquí es un procedimiento administrativo, aún no es un proceso. Y ya en la fase C, si este funcionario o empleado público, él está declarando sin lugar el recurso administrativo propio de un procedimiento administrativo, ya llego a la C, que aquí en este caso ya es un proceso contencioso administrativo, el cual se va a ventilar ante un tribunal, ante el Poder Judicial. Aquí sí hablamos de un proceso, entonces es gradual. ¿Hay una resolución o acto ilegal? Bueno, un recurso administrativo, esto es un procedimiento. Pero si se mantiene esa ilegalidad, si se mantiene ese acto o esa resolución ilegal, bueno, ya me puedo ir a la vía judicial por medio de un proceso contencioso administrativo. Esta es la dinámica, por eso les explicaba que
Todo lo que hemos hablado hoy de municipalidades, de escuelas, de maestros, todo eso es procedimiento administrativo porque se va a ventilar ante la administración pública. Pero ya cuando llegamos aquí, a esa tercera fase, a esta fase que es el administrado en contra de la administración pública por medio de un proceso contencioso administrativo, en este caso, acá ya estamos en un proceso, acá ya estamos ante el control jurisdiccional, es decir, si la autoridad de la administración pública no quiere, no puede o no sabe cumplir con el derecho administrativo, a la fuerza, aquí el Poder Judicial va a dictar una sentencia por medio de la cual lo puede obligar a que actúe de conformidad a derecho. Entonces, compañeros, lo que dimos con anterioridad era una introducción. Acá el primer punto que ustedes van a ver tanto en los programas de estudio como en los libros de Derecho Procesal Administrativo es esta diferencia entre el proceso y el procedimiento administrativo, la cual ya a grosso modo ya la fuimos explicando, incluso ustedes pusieron algunos ejemplos. Pero el primer tema a tratar es el proceso, pero tratar el proceso de manera amplia. ¿Qué es el proceso? Bueno, en todas las ramas del quehacer humano y de la vida hay procesos. Por ejemplo, los médicos y cirujanos tienen un proceso. Cuando nos fuimos a vacunar en contra del COVID, hubo un proceso. Primero nos tomaron datos, después pasamos a que nos evaluaran, nos hicieron un cuestionario, firmamos un consentimiento. ¿Y cómo terminó el proceso? Nos vacunaron. Bueno, no terminó ahí, terminó uno en una sala de espera para ver que no tuviera alguna reacción adversa. Ese es un proceso médico, un proceso clínico. También en otras ramas hay procesos, en la ingeniería hay procesos. Si usted quiere construir un puente, bueno, primero hay que hacer un estudio de topografía, después movimiento de tierras, y ya después vamos a empezar a fundir las columnas, y por último ya ponemos el puente. Ese es un proceso de ingeniería. Ahora que está de moda la informática y la computación, también eso tiene procesos. El que quiere habilitar un sitio web para darle publicidad a sus productos, a sus ventas, eso es un proceso. Tiene que comprar un dominio, después va a ir a hablar con un técnico que le pueda abrir la página, etcétera. También en la ciencia jurídica tenemos procesos, por eso estamos hablando de el proceso, pero como una idea jurídica, como una idea propia de las ciencias jurídicas y sociales, el proceso de manera amplia. Nos decían por ahí en los primeros semestres de estudio que el proceso, jurídicamente hablando, es una sucesión o una concatenación de actos o de fases, donde al final se va a dictar una sentencia. Es decir, por medio de una sentencia se le pone fin a un proceso. Entonces, acá ya estamos hablando de una definición muy preliminar de lo que es proceso, en forma amplia. Pero también resulta que en lo que es el Estado, también esto lo vimos en la teoría del Estado, el proceso de manera amplia se puede entender de un proceso administrativo, un proceso judicial y un proceso legislativo. Con anterioridad hablamos, por ejemplo, de los actos y las resoluciones, ¿verdad? Del procedimiento administrativo. Algunos dicen que este realmente es un proceso administrativo porque va a terminar con un acto administrativo. También tenemos el proceso entendido de manera judicial, es decir, yo interpongo una demanda, va a haber un proceso y termina en una sentencia. O en el ámbito penal, ¿verdad? Tenemos los actos introductorios. Denuncia, querella, prevención policial. Ahí va a empezar el proceso, después una fase preparatoria, una fase intermedia, una audiencia de ofrecimiento de pruebas y va a terminar con una sentencia, la cual puede ser de carácter absolutorio o bien de carácter condenatorio. Esto es un proceso judicial. Pero también el organismo legislativo tiene un proceso, porque recordemos nosotros que nuestra Constitución Política de la República de Guatemala da una forma en la cual se puede aprobar una ley. Nótese que la aprobación de una ley tiene un proceso, hay un proceso de discusión, los diputados tienen que discutirlo, etcétera, y al final se va a sancionar y se va a publicar en el diario oficial. Eso si el presidente no la veta antes. Entonces, el proceso de manera amplia tenemos tres formas. El administrativo, que es el que termina con una resolución administrativa en la administración pública, ministerios, secretarías, gobernaciones, etcétera. Tenemos un proceso judicial
que es el que le interesa a nuestra materia, que es el que se va a ventilar ante los juzgados y las salas de apelaciones, y en este proceso judicial por lo regular va a terminar con una sentencia, o bien con algún otro tipo de salida alterna, ya que la ley así lo permite. Y hay un proceso legislativo que va a terminar con la formación de una ley. Recordemos que una de las funciones del Congreso de la República es crear leyes. Entonces, este es un proceso legislativo. Los tres organismos de Estado tienen su proceso. El Ejecutivo tiene su proceso administrativo, el organismo judicial su proceso judicial, y el organismo legislativo, entiéndase Congreso de la República, tiene un proceso legislativo, y cada uno va a terminar de determinada manera, pero a nosotros, para nuestra clase de Derecho Procesal Administrativo, únicamente nos va a interesar el proceso judicial, porque reitero, únicamente el proceso judicial es el que tiene esas características distintivas de ser un proceso. Lo administrativo, realmente lo que hay es un procedimiento administrativo. ¿Cuál es la primera diferencia entre el procedimiento administrativo y el proceso administrativo? Bueno, tenemos que decir que cuando hablamos de procedimiento administrativo, no podemos hablar de una sucesión de actos, puesto que acto solo uno, y es la finalidad del procedimiento. Es decir, cuando dicta una resolución el Consejo Municipal, cuando dicta una resolución el director general de la Policía Nacional Civil, ahí lo que hay es un solo acto, hay una sola finalidad, y en este caso hablamos de un procedimiento administrativo, no hay una concatenación o sucesión de actos o de fases. Caso contrario, en el proceso judicial, ahí sí hay actos o hay fases. Si estamos, por ejemplo, en un proceso penal, bueno, etapa preparatoria, intermedia, ofrecimiento de pruebas, debate oral y público. Si estamos en un proceso de carácter civil, en un ordinario civil, bueno, tenemos ahí la presentación de la demanda, que cumpla con los requisitos del artículo 106 del Código Procesal Penal, después la tiene que calificar el secretario del juzgado, el juez la admite a trámite, hay un periodo de prueba, etcétera, hasta que el juez del ramo civil dicta sentencia. Si estamos en la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, de igual manera va a haber una audiencia preliminar, va a haber una audiencia definitiva y el juez va a dictar una sentencia. Es decir, en el proceso judicial, ahí sí hay una serie de fases o etapas. En el procedimiento administrativo realmente no. Por eso nosotros damos una definición preliminar de lo que es un acto administrativo. Y decimos que un acto administrativo es la declaración unilateral y concreta de voluntad del órgano administrativo que produce efectos jurídicos. Entonces, esta declaración unilateral y concreta de voluntad puede ser un acto administrativo ejecutado por un alcalde municipal, puede ser una resolución tomada por el director de la Policía Nacional Civil, puede ser por ejemplo, una resolución del Comité Olímpico Guatemalteco, etcétera. En este caso, eso es el acto administrativo, es unilateral, porque es una decisión de la autoridad, es una decisión de la administración pública, y se concreta la voluntad de ese órgano administrativo y obviamente va a producir efectos jurídicos, porque el primer efecto jurídico es que va a obligar al administrado a cumplir con esa resolución. Ahora bien, si el administrado estima que esa resolución es ilegal, que es arbitraria, que se está violando derechos fundamentales, en este caso puede presentar lo que es un recurso administrativo o bien después irse a la vía del proceso contencioso administrativo, que ya es un proceso judicial. Entonces, esta sería una definición de lo que es acto administrativo. El acto administrativo, ¿de quién emana? Pues únicamente puede, en este caso, emanar de la administración pública. Y recordemos que este acto administrativo es con el cual va a finalizar ese procedimiento administrativo. Un proceso judicial, en cambio, vamos a ver posteriormente que tiene otras características. También tenemos lo que es un concepto restringido de proceso, es decir, un concepto o una definición limitada. Y en este caso el proceso se va a estudiar de una manera más especializada y orientada. ¿Por qué? Porque vamos a estudiar el proceso penal, el proceso civil,
el proceso administrativo, que es el que nos ocupa el día de hoy a nosotros. Vamos a ver que hay un proceso, por ejemplo, de niñez o adolescencia amenazada en sus derechos humanos, etcétera. Entonces, el proceso judicial se va a estudiar de una manera especializada y orientada, porque cada juzgado tiene una competencia distinta. Los jueces del ramo penal tenemos una competencia para aplicar la ley penal. El juez de niñez va a aplicar la ley de protección integral de la niñez y la adolescencia. El juez del ramo civil, ¿qué es lo que va a aplicar? El Código Civil, por excelencia. El juez de familia, ¿qué es lo que va a aplicar? Bueno, va a aplicar la ley de tribunales de familia, puede aplicar el Código Civil, etcétera, pero eso ya es un proceso de carácter judicial que se va a ventilar ante el organismo judicial. También decimos, compañeros, que el proceso judicial puede ser contencioso o no. Es contencioso cuando hay dos pretensiones o hay dos tesis contrapuestas, hay una tesis y una antítesis. Un proceso civil, pongamos del ejemplo un juicio de desahucio. Bueno, acá el demandante lo que quiere es que el demandado inmediatamente abandone su propiedad porque no ha pagado las rentas atrasadas. Aquí hay controversia. En un proceso penal, ¿qué es lo que quiere el Ministerio Público? Que se dicte una sentencia de carácter condenatorio en contra del sindicado. Allí hay controversia, pero también hay procesos judiciales en los cuales no hay controversia, porque también la ley tiene algunos procesos que son voluntarios. Un ejemplo podría ser en el derecho de familia, el juicio de divorcio voluntario. ¿Qué es lo que sucede en la práctica? Actualmente hasta por Zoom se están llevando esas audiencias. Se le pregunta, cónyuge, señor A, ¿usted está de acuerdo en divorciarse? Sí. Señora cónyuge, ¿está de acuerdo? Sí. Bueno, inmediatamente se dicta sentencia. En este caso, se declara disuelto el vínculo legal del matrimonio. Eso es algo voluntario, pero también la ley tiene algunos otros procesos voluntarios, sobre todo aquellos que se conocen en juzgados civiles y que tienen que ver con temas de carácter, en este caso notarial. Por ejemplo, la titulación supletoria, ¿verdad? Esa, si todo marcha con normalidad, ahí lo que va a haber va a ser una parte pidiente, ¿no? Ahí no va a haber controversia, no van a haber dos demandante y demandado, sino que únicamente va a ser una parte. Entonces, por eso decimos que los procesos judiciales pueden ser con controversia o, en este caso, sin controversia, o para ser más claros, puede ser contencioso o no. Contencioso cuando hay pleito y no contencioso cuando es algo voluntario. Pleito, obviamente, lo entendemos en términos legales, aplicando lo que es el debido proceso. Pues este es el concepto restringido de proceso. El especializado, el orientado, y hacemos esa subdivisión en proceso penal, civil, laboral, de niñez o adolescencia, y también proceso administrativo. Ya propiamente hablando de lo que es proceso judicial, acá ya no estamos en un procedimiento administrativo que dijimos es el que se va a ventilar ante la administración pública. Acá ya estamos hablando de un proceso ante el organismo judicial, ante un juez de paz, ante un juez de primera instancia o ante una sala de la Corte de Apelaciones o inclusive ante la Corte Suprema de Justicia. En este caso, el proceso tiene ciertas características. También estas características lo hacen distinto al procedimiento administrativo. En primer lugar, lo que tiene el proceso es un litigio o una controversia. Esto ya lo explicamos con anterioridad. Si es penal, el litigio va a ser entre el Ministerio Público y entre el sindicato. Si es un delito que sea de acción privada, ahí sí el problema va a ser entre dos personas particulares. Si estamos en un proceso civil, va a ser el problema demandante contra demandado. Esa va a ser la controversia. Si va a ser, por ejemplo, en un juicio ordinario de divorcio, demandante y demandado, el cónyuge contra la cónyuge o viceversa. Entonces, en este caso, una primera característica es que el proceso judicial hay litigio, hay controversia, hay un pleito jurídico. Obviamente va a haber un juez. Este juez va a ser una autoridad imparcial e independiente, porque recordemos que el juez no puede estar del lado ni de una ni de otra persona, sino que el juez debe ser objetivo y aplicar la ley al caso en concreto sometido a su conocimiento. No puede haber proceso judicial sin juez. Eso sería imposible. Entonces, en este caso, también el juez, recordemos, puede ser un juez penal, laboral, civil, de niñez y adolescencia,
de extinción de dominio, etcétera, pero siempre va a haber un juez. Si no hay juez, no es proceso, será, por ejemplo, conciliación, puede ser mediación, una salida alterna, etcétera, pero si no hay juez, no puede existir un proceso judicial. Y también el proceso tiene una nota distintiva, como lo es la autoridad de cosa juzgada, es decir, la verdad legal. También esta verdad legal tiene que ver con lo que hablaba el compañero con anterioridad de la executio. ¿Por qué? Un par de ejemplos. En penal, el objeto que tiene el proceso penal, según el artículo 5 del Código Procesal Penal, es la averiguación de la verdad sobre un hecho que sea constitutivo de un delito o una falta. Dice la doctrina que ese proceso penal tiene por objeto la averiguación de la verdad histórica, de la verdad material. Es decir, va a investigar quién asesinó a otra persona, va a investigar quién extorsiona, va a investigar quién secuestra, y lo que se busca es la verdad material o la verdad histórica. En este caso, la definición que tenemos dice verdad legal, pero en penal tiene que ser la verdad histórica o la verdad material. A eso aspira el proceso. Si nosotros estamos en el ramo civil, también algunos procesos son de conocimiento. Por ejemplo, en el juicio ordinario se trata de conocer la verdad. Por eso se dice que es un proceso cognoscitivo, porque trata de conocer la verdad. ¿Quién tiene la razón? ¿Tiene la razón el demandante o tiene la razón el demandado? Y de ahí el juez va a dictar la sentencia, ¿verdad? En este caso, el proceso administrativo, que es el que nosotros vamos a estudiar, recordemos que dijimos vamos a estudiar el proceso contencioso administrativo, vamos a estudiar el juicio de cuentas, vamos a estudiar el económico coactivo, etcétera. También ahí el juez tiene que ver a quién le asiste la razón. ¿Será que le asiste la razón al administrado o le asiste la razón a la administración pública? Entonces, en ese orden de ideas, estamos hablando que a esto aludimos cuando decimos la verdad legal, porque es lo que se va a averiguar ahí a través de ese proceso. Van a ser las pruebas las que van a orientar al juez a dictar una sentencia en determinado sentido, sea penal, civil, familia, etcétera. Y esta verdad que se va a establecer por medio de las pruebas va a tener autoridad de cosa juzgada, porque si nadie va a apelar la sentencia que le pone fin al proceso judicial, esa sentencia va a estar firme. Si alguien apela, cuando la sala conoce esa apelación y resuelve, allí queda firme la sentencia. Obviamente alguien me dirá, ¿y el amparo? Sí, lo que sucede es que el amparo no es una tercera instancia, pero en la práctica, lamentablemente, el amparo muchos la han querido convertir en una tercera instancia o en una instancia revisora, pero realmente únicamente hay primera y segunda instancia, no hay más. El amparo es para verificar si se violaron o no derechos fundamentales, si se violaron o no derechos humanos o garantías constitucionales, pero estamos diciendo que en este caso la autoridad de cosa juzgada se va a producir cuando la sentencia ya no es susceptible de ningún medio de impugnación. Si es en el ramo penal y pasan 10 días, ya no se puede presentar apelación especial, ahí hay autoridad de cosa juzgada y debe dársele cumplimiento a la sentencia. Y si es necesario, el juez puede hacer que la sentencia se cumpla por la fuerza, con la utilización de la fuerza pública. Entonces, el proceso tiene estas notas características. Litigio, que es la controversia o el pleito, el objeto. Tiene un juez, que es la autoridad imparcial e independiente, que va a resolver de conformidad con la ley. Y también se va a tratar de averiguar la verdad, que va a crear cosa juzgada. Nótese que en un procedimiento administrativo no hay juez, porque en el procedimiento administrativo quien va a dictar una resolución o va a ejecutar un acto va a ser una autoridad, un funcionario público, pero no un juez del organismo judicial. Acá también en el proceso va a haber una autoridad de cosa juzgada, es decir, si la sentencia ya no cabe ningún recurso, esa sentencia se le debe dar cumplimiento. En cambio, en el procedimiento administrativo, si ese acto o esa resolución que nos causa un agravio, nosotros lo impugnamos y la autoridad administrativa dijo no al lugar, todavía nos queda irnos a la vía judicial, que en este caso sería un proceso judicial que podría ser el proceso contencioso administrativo, es decir, el administrado en contra de la administración pública. Pero acá, en el proceso judicial propiamente dicho, se va a llegar un momento, no va a caber ningún recurso, va a ser cosa juzgada y el juez tiene la facultad o el deber de hacer que se cumpla esa sentencia, que se cumpla esa resolución judicial. Entonces, esto en cuanto a lo que es el proceso propiamente dicho. Reiterando,
vimos entonces lo que es el concepto restringido de proceso y vimos lo que es el proceso en sí y lo que lo hace diferente de un procedimiento administrativo. El procedimiento administrativo se va a ventilar ante la administración pública. El proceso administrativo se va a ventilar ante un órgano jurisdiccional, llámese juzgado, llámese sala. Entonces, esa sería una de las diferencias. En el proceso siempre va a haber un juez y esa sentencia en algún momento va a producir cosa juzgada y por lo tanto se va a tener que cumplir lo que el juez resuelva, ya sea que lo tenga que cumplir el administrado o que lo tenga que cumplir la administración pública. Y si no quieren, se puede utilizar la fuerza pública, ya que es parte de esa executio, de esa cualidad que tiene en este caso un órgano jurisdiccional, sea juez o sea una sala de apelaciones o bien la Corte Suprema de Justicia. ¿Habrá alguna última pregunta para finalizar, colegas o compañeros? Bien, yo creo que ha quedado claro en cuanto a preguntas en el chat. Únicamente alguien da una definición de proceso y de procedimiento. Bien, entonces compañeros, el día de hoy estamos finalizando nuestra clase. Les deseo a todos un buen descanso y que el día de mañana esté lleno de éxitos en sus actividades laborales, familiares o académicas. Gracias, Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Gracias,